Si no me equivoco, tenemos al profesor Prestoptek con nosotros. Sí, hola a todos. Encantado de veros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Veo que hay mucha gente por ahí. Muchas gracias, Peter, por volver a poner el webinar. Creo que ha sido una excelente idea. Tuvimos muy buena comunicación y hablar del estado de mielofibrosis, de lo que hay que hacer, de cuál es la verdadera necesidad médica y la manera en la que gestionamos con los pacientes. mm, con el tiempo y creo que estas diferencias entre las necesidades regulatorias y la vida real se ha expresado muy bien y espero que los participantes y los que nos están escuchando hayáis entendido la importancia de todo esto y la visión de cómo se va a utilizar este medicamento. Vale, ahora vamos a tener 45 minutos para preguntas. Como siempre digo, las mujeres primero. Tenemos aquí a la doctora Curto. Ella viene de Londres y creo que tiene varias preguntas para ti. ¿La puedes ver? Veo a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta charla sobre poiesis. Tengo muchas preguntas. Yo también trabajo en ensayos clínicos, pero para nuestros pacientes a menudo es muy difícil, incluso para un médico de familia, para saber cuándo deberíamos enviar a alguien a un ensayo clínico y las dificultades, los desafíos, los criterios, cuáles son con esta experiencia que tienen en los ensayos. ¿Cómo les decimos a los pacientes cuando se les selecciona, etcétera? Sí, es una muy buena pregunta. Desgraciadamente, y la gente se va a asustar, incluso cuando tenemos un paciente que nunca ha recibido ruxolitinib y tiene un bazo grande que le está causando problemas y tiene síntomas de mielofibrosis que le están causando problemas y puede ser un candidato excelente para el ensayo clínico, para este ensayo clínico en concreto. Esta terapia mielofibrosis que empiezan con ruxolitinib, 5 o 6 meses, y luego vemos si tenemos que aumentar el cuidado añadiendo otro medicamento, si tenemos alguno que dar. No tenemos todavía nada aprobado en este campo, pero en base a estos parámetros, también el paciente tiene que contar con un buen funcionamiento del riñón, también, no, bueno, no tener tampoco otro cáncer, no tomar antibióticos por infecciones, que no tener ningún tipo de infección. Y a donde quiero llegar es que hay ciertos criterios objetivos, aparte de tener el bazo con problemas, los síntomas, estas problemáticas. También hay una larga lista de criterios con los que tiene que contar este paciente para poder participar en el ensayo clínico. La buena parte del doctor y para el paciente para participar es que bueno, se mueve dentro de la realidad del ensayo clínico, no es solo objetiva y precisa, sino también que hay ciertos criterios que hay que cumplir con ellos para poder participar, también por HIV, para asegurarnos de que los pacientes no tienen otras infecciones crónicas que pueden causar problemas. Y bueno, hay pacientes que quieren
participar y quizá los doctores son los que no quieren que sus pacientes participen en los ensayos clínicos. Eso también es otro problema. Si preguntas sobre la participación y posibilidad de participar, porque, y esto es muy importante, porque es otra distinción entre el punto de vista clínico, que necesita aspectos, medidas concretas, objetividad, y luego en la vida real nos falta toda esta información objetiva y precisa. Y esto es una distinción bastante importante que también hay que tener en cuenta. Así que dentro del ensayo clínico del estudio, el paciente también tiene que seguir un, un camino de los síntomas, no solamente con el cuestionario, con la resonancia durante los 6 meses, sino que también hay visitas obligatorias con el médico o con nosotros para ver cómo está yendo el tratamiento. La seguridad también se tiene que asegurar. Hay muchas modificaciones que se llevan a cabo por diferentes razones y participar en un ensayo clínico es algo para lo que te comprometes, es un gran compromiso y requiere tiempo para satisfacer los diferentes rigores de participación, a veces semanas, a veces hay otras pruebas que se tienen que realizar. Así que es algo muy importante para el objetivo general del estudio, eh, para conseguir que desde la mejor manera posible cumplir con los aspectos reguladores, para tener el balance de los riesgos y los beneficios. Ese es el objetivo principal. Y, y una vez hemos alcanzado eso, ya podemos pasar a pensar en otra cosa. Y diría que los participantes que forman parte del ensayo es muy importante, son muy importantes porque, bueno, los pacientes lo que quieren es ver el valor real del medicamento, porque claro, la medicina va para ellos directamente. Así que hay dos maneras en las que podemos mirarlo. Los pacientes se van a beneficiar de esta terapia si resulta ser efectiva, pero aunque ellos estén malos, pueden ayudar al resto a llegar a este punto. Hay más probabilidad y en el estado también de aplicabilidad en el día a día para trabajar todos como un equipo y conseguir ese objetivo principal. Ay, estoy de acuerdo. Cada vez que tengo un nuevo paciente con mielofibrosis o con TEPV, tenemos que ofrecer esta opción, pero además es un compromiso con un doble beneficio para m- mejorar y seguir adelante, pero también para los pacientes es un poco un compromiso de ir varias veces, ir cada semana, por ejemplo, a la clínica, monitorar los síntomas, pero es bastante importante entender cómo funcionan los ensayos clínicos y lo que puede suponer para nosotros nuevos medicamentos, nuevas posibilidades para cronificar esta enfermedad. ¿Alguien tiene más preguntas? Ah, en el vídeo estaba esta explicación de cómo evaluamos la enfermedad con resonancias, cuestionarios sobre los síntomas, pero ¿cree que se puede transformar esto a la vida real en la clínica? Porque al final, bueno, tenemos nuestras particularidades en la clínica, pero ¿cómo podemos cambiarlo? Es una bueno, hay una gran diferencia. Hay una cosa es la disponibilidad. Hay muchos países, hay una problemática para realizar resonancias, hay una necesidad de darle cita a los pacientes con mucho tiempo, incluso con meses de margen, y soy consciente de que hay pacientes que tienen estos problemas cuando participan en los ensayos clínicos.
En la práctica, para los estudios, hay alternativas para darnos de una manera semi-inteligente, para poder responder a este problema. Tenemos los ultrasonidos que sí que pueden dar información muy útil para la gestión de los pacientes, pero también me gustaría saltar a la otra parte de la moneda y es la manera de evaluar la calidad de vida. Y esto es algo de lo que habló a la LIE, y es que como médicos nos falta, diría, tengo que ser duro, nos falta mucho cualquier tipo de acercamiento, la manera de evaluar la calidad de vida de los pacientes. Y que hay cuestionarios que ya están disponibles en internet o también en papel, como quieras, son obligatorios para evaluar la calidad de vida en el ensayo clínico. Los pacientes lo hacen, pero también puede ser muy útiles en la clínica, implementarlos. Yo lo haría si estuviera al mando en clínicas que tengan o que traten a pacientes de mielofibrosis, para ofrecerles a los pacientes la evaluación de la calidad de vida, no desde la parte del médico, sino que sea el paciente el que le cuente al doctor cómo se siente con este cuestionario, que lo hagan solos, y que así puedan darle una valoración de cómo ellos sienten que es su calidad de vida. Y esto podría mejorar, así podríamos ver cómo podríamos mejorar mediante la terapia la calidad de vida de los pacientes. Esto sería la manera correcta de evaluar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, profesor. Paso a Peter, que hay algunas preguntas. Hola. Él viene de Serbia. Bueno, nos conocimos en Arabia Saudí. Hola, encantado de verte. Tengo una pregunta para usted. Bueno, me pongo por aquí. Tengo una pregunta para pacientes con policitemia vera que tiene Budd-Chiari síntomas, trombosis en las venas que daña el hígado y que hace agrandarse el bazo. Así que la pregunta es, cuando presentan estos cambios y van a hepatología y a veces ven que hay problemas en el JAK2 y cuando ya el hígado está dañado y van a un trasplante de hígado por este problema y luego vienen a mí después del trasplante de hígado, mandaría a alguien a un trasplante de médula ósea y cómo lo haría. Ay, es una pregunta muy específica y lo siento que todos estos eventos te dan en bueno, los que tienen PV suelen evolucionar en MF, y sí que hay ciertas complicaciones que se pueden controlar, eh, pero el aumento de la trombosis en las venas y de las células sanguíneas es complicada, y sí que puede causar problemas, y también puede afectar en las funciones del hígado, y a veces este tiene que ser trasplantado. Y ahora que me lo estás preguntando de manera específica, he estado con un par de pacientes que se sometieron a un trasplante de hígado antes de venir a mi clínica. Y bueno, lo hicieron en un centro de cáncer para pacientes de mielofibrosis, y al final consiguieron ese trasplante de la médula ósea. Y bueno, la gestión de la médula ósea y de otros órganos, hay diferencias, pero no radicales. Y sí que es posible hacer una después de la otra si estás en las manos correctas. Y hay otros problemas médicos eh, bueno, deberíamos prevenir las otras problemáticas o complicaciones en pacientes con mielofibrosis el máximo posible. Es para, bueno,
trasplante de médula ósea para un paciente con mielofibrosis sí que puede resultar muy peligroso. Y si eso se hace, bueno, el paciente después puede tomar medicamentos para evitar eh, volver a recaer, tener problemas en el hígado o en el bazo. Y bueno, eso se puede controlar. Bueno, sé que no se puede hacer y una no previene a la otra, la verdad. También, si me permiten otra pregunta, para los pacientes que tienen la esplenomegalia, a veces observamos que después de anticoagulantes pueden desarrollar mielofibrosis post-PV, pierden peso y a lo mejor el bazo se vuelve más duro y hacemos lo de la médula ósea, ¿no? A veces la fibrosis en la médula ósea está como en una zona gris, no hay mutaciones que nos puedan decir que hay un progreso de la enfermedad. ¿Cómo hace con estos pacientes? ¿Los observa? ¿Empieza antes la terapia con inhibidores del JAK o cómo? Es una muy buena pregunta. La progresión de la enfermedad de manera típica estaría basada, o la progresión del JAK normalmente se basa en aspectos clínicos, progresión de problemas en el hígado, en el bazo, más dolor de huesos, más síntomas, y esto podría llevar a iniciar una terapia eh, si el paciente no tiene síntomas o no son evidentes, pero sí que están causando que el paciente se queje sobre los síntomas o, o quizá el paciente tiene problemas al curarse. eh, la importancia, la clave aquí es la presencia de los síntomas, eh, que, que quizá el bazo empiece a agrandarse. eh, Normalmente empezamos a dar el ruxolitinib. Es una buena indicación para empezar a mejorar sus cuidados, para que se puedan beneficiar de ello. O hay otras opciones en la que, dada cierta medicina, como puede ser el ruxolitinib, quizá es momento de cambiar a otro inhibidor del JAK2 que pueda mejorar o funcionar mejor. Y la progresión de la médula ósea es un problema eh, bueno, en un tipo concreto de células blancas, bueno, casi todos tienen hasta 5% en la médula ósea, tienen material de glóbulos blancos y esto se puede ver en la sangre del paciente que tiene mielofibrosis, porque básicamente la médula ósea las expulsa fuera y esto está presente en la sangre del paciente cada vez más. Y ahí es donde afectaría a la médula ósea, que podría progresar todo a tener leucemia, pero eso pasa en muy pocos pacientes. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que progresan desde un punto de vista clínico presentan una progresión de la médula ósea. Espero tener también preguntas de parte de nuestros pacientes. Por favor, por allí. Si no escucho, lo siento. Hola, Hola, soy John de Países Bajos. Tengo una pregunta sobre el diseño del ensayo. Si he entendido bien cómo funciona el medicamento, se podría utilizar sin ruxolitinib también, ¿verdad? Así que mi pregunta es, ¿por qué se hace además del ruxo?
encima de él. ¿Y por qué no hay ensayos en los que utilicéis solo vuestro medicamento sin Ruxol y Muy buena, muchas gracias, Joan. En el estudio hemos realizado estudios con naftamal únicamente y los pacientes que han intentado inhibidores de JAK en el pasado y que no han tenido buen resultado. Y luego en el estudio aleatorizado hemos comparado naftamal toda, totalmente sola en comparación con otros medicamentos que el médico quería intentar que podría ser la mejor terapia posible. Entonces, realizamos el estudio aleatorizado. Los pacientes serían uno tratados con los inhibidores de JAK y luego estos pacientes estarían aleatorizados entre naftamalin únicamente o otra terapia mejor considerada por el médico. Y sí que se mostró una gran mejoría y diría incluso de una manera simple, que se triplicó la mejora en el vaso entre naftamalin y una manera de tratar mejor, y luego se dobló en el control de los síntomas con la terapia que tomaba dos medicinas, y esto se hizo hace 2 años, y sé que demostramos el punto que has traído hoy, y sí, sí que lo prueba. Sin embargo, para un posible aprobado o aceptación, teníamos que demostrar el mejor uso posible de naftamalin, y había una necesidad, por mi parte como médico, práctica que soy, me, no quería esperar para conseguir esa resistencia o una situación refractoria de los inhibidores de JAK, sino que quería empezar antes y cómo podría intervenir si no fuera de otra manera, intentar encontrar otro inhibidor de JAK, cómo podría mejorar vuestro cuidado. Y lo que quiero es hacerle algo a los inhibidores de JAK, y así es como llegamos al punto de las respuestas subóptimas, eh, que ya empezamos a estudiar en otros ensayos anteriores. Y sí que había una necesidad médica para mejorar esto y no esperar simplemente a los resultados o a la recaída. Y viendo esta situación, eh, y, decidimos hacer que los pacientes tomaran las medicaciones durante el mayor tiempo posible. Hola, mi nombre es Joff, tengo una pregunta. Me gustaría adelantar 2 años. Digamos que el medicamento ha sido un éxito, las personas con MF están viviendo la vida que quieren, pero hay una nube y es lo de la MF a la ML, la, esta morfosis. ¿Cree que sigue habiendo una posibilidad? Excelente, gracias. Me gusta mucho tu manera de pensar, pero ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, donde estamos ahora mismo es con la modificación biológica. Hay parámetros que explican y que están relacionados con los beneficios de clínicos. Tenemos las citoquinas y otros parámetros que mejoran los síntomas. Lo vemos también en la mejoría del bazo, de todo lo que podemos hacer. Todo está ahí presente, de lo que podemos hablar. ¿Nos va a llevar esto a una progresión o evitar una progresión a la leucemia, o nos va a acercar a un punto de supervivencia? Bueno, y el resultado, o la respuesta a esta pregunta lo vamos a ver en este ensayo clínico, porque bueno, ya hemos visto que 6 meses después los pacientes se aleatorizan, tienen la resonancia, tienen también los cuestionarios y todo lo que he explicado, pero sin embargo también vamos a intentar ayudar a estos pacientes lo máximo posible para acabar o solucionar el problema, para que no tengan que evolucionar su enfermedad hasta la leucemia. Y bueno, eso es parte también del estudio, a ver a dónde nos lleva. Hola, buenas tardes. Soy Simon del Reino Unido. Soy un paciente de MF. Yo no he tomado Ruxo.
tengo un bazo complicado, pero como paciente no sé lo que significa. Tengo problemas doblándome, por ejemplo. ¿Cuáles son las barreras, los criterios para entrar en este ¿Vale? ensayo? Si puede ser más explícito. Sí, claro. Es una muy buena pregunta. Cuando el paciente va al médico y el médico le pregunta al paciente cómo te encuentras y quizá otras preguntas más específicas, si tiene dolor en el abdomen, si tiene dolor de hueso, si está perdiendo peso. Y el médico seguramente palpe el bazo en la parte inferior, debajo de las costillas, en la zona izquierda, y el médico seguramente evalúe la necesidad de intervención y el paciente le cuenta su situación al médico. Sí que es verdad que no hay una escala, tampoco hay una resonancia, solamente se habla de la manera convencional y el médico le va a decir, estás lo suficientemente malo con síntomas que podemos tratar, tienes un problema en el bazo y te está molestando de alguna manera porque me lo estás diciendo y es un problema. Pero para el estudio, por eso damos el cuestionario que está validado para utilizarlo en ensayos clínicos. Es un cuestionario de 10 preguntas que resumen los 10 problemas más comunes o los 100 síntomas que pacientes con mielofibrosis experimentan y la escala va desde 0, nada, a 10, lo peor. Y luego se le da a los pacientes para que lo rellenen y bueno, calculas el resultado y el resultado puede ser entre 1 y 100%. Y si tienes más de 10, bueno, para ser precisos 10 o más, esto es clínico es relevante para el estudio clínico y lo hacemos de una manera objetiva para evaluar la respuesta del paciente en referencia al cuestionario, para ver cómo de mal está la situación para el paciente y después pues le aplicas las diferentes terapias para reducir todos estos porcentajes o puntuaciones y si eso te ha ayudado. Hola Serge, soy Raúl de Suiza. Muchas gracias, ha sido magnífico. Mi pregunta es que tenéis el objetivo de mejorar la función de la P53. Así que, ¿cuáles son los pacientes con la mutación P53? ¿Se ven pacientes que evolucionan a mielofibrosis secundaria? ¿Lo estáis considerando para estos pacientes o no? Muy, muy buena pregunta. Bueno, para nosotros, para activar eh, la actividad del P53 lo hacemos bloqueando el MDM2. La proteína tiene que estar normalizada porque hay muchísimas proteínas MDM2. Si ya la bloqueamos, inhibimos al inhibidor y después el P53 está al final y empieza a funcionar. Pero lo que estás preguntando es que si funciona la P53 por sí sola. Y bueno, por sí sola está mutada. Y bueno, al 4% de pacientes con mielofibrosis y en realidad examinamos al paciente antes de que se le haya dado naftalina y obtenemos una analítica por su parte para ver cómo está afectando la mutación y lo siento, voy a moverme un poco. Y luego excluimos la parte de nixtamali y vemos, bueno, porque, bueno, si el P53 está mutado, no va a funcionar. ¿Me oís bien?
Una pregunta más, un poco fuera de lugar, pero me estaba preguntando, vemos en nuestros datos, tenemos una app en la que la gente monitorea su información y una pregunta es, ¿alguien de su familia tiene MPN? Y un alto número de pacientes dicen que tienen alguien con MPN en la familia y bueno, sabemos que la mutación se ha desarrollado durante la vida, pero puede ser que la MD2 tenga algo que ver con la familia o que lo hayan podido heredar. Bueno, esa es una pregunta interesante. Nunca he escuchado hablar de esto antes, tengo que admitirlo. Y no sé si hay ningún tipo de conexión con el NDM2 y la herencia entre los familiares, pero es una consecuencia de presencia de células malignas y puede ser la causa, sí. No puedo decir sí o no porque nunca he escuchado hablar a alguien que haya hecho un estudio buscando respuestas a esta pregunta, pero diría que es muy poco probable. Muchas gracias, Serge. Ha Ha sido sido un placer, gracias por tenerme aquí hoy con vosotros. Espero que tengáis un buen día en lo que os queda. ha sido una presentación muy interesante